1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola, a veces pasa que no cuentas con toda la implementación necesaria para entrenar. El día de hoy, por ejemplo, si quisieras entrenar fondos, muchos no cuentan con unas barras paralelas para entrenar en sus casas. Y ese día quizás no puedes ir al parque o no tienes un parque o un gimnasio cerca y siempre tratas de entrenar en tu casa y quieres tratar de solventar esos problemas. Aquí te voy a dar una idea si eres de los que solo cuenta con esta implementación, que son las mini paralelas, que muchos de nosotros cuentan con ellas en formato pequeño, en diferentes formas de plástico, de hierro, y son las que se usan para realizar flexiones, por ejemplo, o para realizar paradas de mano, en fin. Aquí te voy a mostrar una solución que como principiante quizás no has pensado en eso y te doy la idea. La opción que te daría sería utilizar las mini paralelas con unos bancos o unas sillas que tengas en casa. Lo importante es que sean del mismo nivel, o sea, de la misma altura. Si no, trata de completar colocando un cuaderno o algo para que estén niveladas. Y si son muy bajitas, también colócales algo para que estén más arriba, si es que no tienes unas muy altas. Estas son intermedio. Creo que voy a chocar, pero levanto las rodillas. La idea acá es colocarlas así como un soporte y en el mismo ancho que utilizarías las paralelas. Va a ser un poquito más incómodo porque vas a tener que doblar un poco las rodillas, pero puedes hacer los fondos perfectamente y así solucionas ese problema de no contar con este accesorio. Ahí ya tienes esta opción para realizar este entrenamiento. Otro ejemplo que te voy a dar son con las flexiones de tríceps. Las flexiones de tríceps pueden hacerse en el suelo de esta manera, pero a veces no queremos colocar las manos en el suelo o queremos variar el agarre, ya que siempre entrenamos de esta manera. Yo, por ejemplo, que doy clases y todo, tengo múltiples accesorios, entonces tengo unas mini paralelas largas con las que puedo realizar este ejercicio y apoyar el antebrazo aquí en la mini paralela larga. Entonces, de esta manera puedo resolver y hacer el entrenamiento. Me hicieron en las preguntas en los comentarios de otro video cómo podía hacer las flexiones de tríceps si tengo estas mini paralelas cortas, y va a ser muy engorroso porque si eres principiante no vas a tener la suficiente fuerza para poder aguantarte acá y volver a subir, ya que el antebrazo va a estar acá y vas a tener que hacer mucha fuerza con las muñecas para aguantar ese peso, esa fuerza. Entonces, como estamos en casa, hay que solucionar y te voy a dar esta idea. Yo tomé 2 frascos, en realidad este es un frasco que le puse café y este donde guardo la sal. Lo importante es que tengan una altura similar al de la mini paralela. De hecho, esto es como 1 centímetro más. Y los vas a colocar donde pusieras los antebrazos. De esa manera te ayuda a descansar esa parte. Aquí lo que haces es cuadrar que esté en posición, lo colocas y puedes hacer la flexión de tríceps apoyándote en ese envase. Si tienes unos tacos de esos bloques de yoga o algo así, utilízalo, o si no puedes poner varios libros. Lo importante es que estén a una altura similar a las mini paralelas y de esa manera descansas. Ya después puedes ir probando sin ellas
y mientras vayas ganando más fuerza lo vas a poder hacer más difícil. Y bien, eso sería todo por el día de hoy. Recuerda compartir estos tips con personas que estén iniciando en calistenia o en el gimnasio y a veces están un poco frustrados porque compraron algún accesorio y ven a otros entrenando otros ejercicios que no pueden ejecutar con su accesorio, como en el caso de aquí los fondos y estos flexiones de tríceps que te enseñé. Y así pueden ir avanzando. Siempre hay maneras de ir mejorando en los entrenamientos y sacando ideas. Iré haciendo ejercicios con ideas que puedes ir implementando para que aumentes tus progresos y seamos mejores cada día. Así que recuerda darle like, deja tus comentarios y suscríbete. Chao, mueve los límites.